Entonces ahora sí, por USB. Pero en realidad acá no lo necesitamos. Ya. Ahora sí, entonces puedes ir a compartir pantalla. ¿Se ve? Se ve perfecto. ¿Se escucha? Sí. Vale. Bueno, muy buenos días. Discúlpeme el atraso. Hoy, por invitación del doctor Henry Castro, me va a tocar hablar de ecografía de piso pelviano, sobre todo englobarlo en qué podemos ver o qué podemos evaluar y qué podemos diagnosticar. Vamos a tener un objetivo, una introducción, algunos conceptos sobre las diferentes modalidades técnicas que podemos utilizar para poder... Las modalidades técnicas, la adquisición de la imagen y sobre todo quise concentrar la presentación en múltiples imágenes y videos de casuística del día a día, especialmente por la solicitud de Henry que prefería que le mostrara experiencia más que de repente estadística y técnicas como tales, ver lo que se puede hacer con la ecografía, por lo menos en esta área anatómica. Debo hacer una declaración que he recibido pago honorarios como docente en curso y he firmado contrato muy recientemente como speaker para webinar con General Electric. El objetivo principal es que enfáticamente con ejemplos de casos reales mostrarle la utilidad en base a qué y cómo detectamos las lesiones y anormalidades durante el estudio ecográfico del piso pelviano. Como introducción, la anatomía de la superficie es frecuentemente insuficiente para la evaluación de los prolapsos de órganos pélvicos, que es lo que hacemos o lo que se hace en la parte clínica o en el box. El descenso del compartimento posterior puede contener muchísimas cosas, no solamente un recto o solamente rectocele. El estado del músculo elevador del ano tiene importancia central para el prolapso de órganos pélvicos. La abulsión es común y es un factor etiológico importante en los defectos del compartimento anterior y medio. La abulsión y el ballooning del hiato urogenital son factores de riesgo para el prolapso y su recurrencia. Con 3D y 4D, o 3D en tiempo real, que es como debería decirse, se documenta el tipo de prolapso y su gravedad. Esta ecografía nos aporta información precisa en cuanto a la relación del tipo base que nos enfrentamos. Y la información obtenida aporta datos objetivos en cuanto a medidas que pueden ser reproducibles en la evaluación clínica subjetiva frente a la evaluación clínica subjetiva y que de alguna manera son extrapolables y son registrables para poderlos reevaluar. La ecografía del piso pélvico es útil en diferentes situaciones clínicas relacionadas con la patología de este nivel. Sin embargo, No. Dime, ayúdame. Acá la pantalla completa. Ahí. ¿Y voy andando acá? ¿Comienzo de nuevo o voy? Sí. Lo que ha mostrado, pero va a tener un tema porque tengo varios videos que van a estar montados. Lo que ha mostrado mayor consistencia estadística y consenso es la medición del volumen residual postmiccional. Sin embargo, cada vez hay más valor en la utilidad, por lo menos de áreas como es la auditoría de cirugías, el manejo de recurrencias y el manejo de complicaciones. Las modalidades técnicas son múltiples, endoanal con una sonda rotacional a 360 grados, igual endovaginal, la introital, que yo la mezclo en algunos momentos, sobre todo cuando hay lesiones, masas o tumores pélvicos,
Pero principalmente la técnica que más se ha estandarizado y es de la que más le voy a hablar, o lo que le voy a mostrar imágenes, es la técnica transperineo translabial, que es con la misma sonda convex que utilizamos para la vía abdominal en obstetricia, y con la ventaja que tenemos la adquisición de imágenes en 3D y 4D que nos da una gran utilidad para poder hacer el estudio. El litotomía dorsal, como con caderas flexionadas y abducidas, evitar cubiertas entalcadas, todo lo que es gas y todo lo que es talco interrumpe muchísimo la ecografía. Es uno de los grandes enemigos para nosotros ejecutar una adecuada ecografía. Cuidar la presión en el traductor. Muchas veces cuando uno está comenzando, cuando están empezando a utilizar, hay mucha presión y uno no puede ver la profundidad o la intensidad del prolaxo sencillamente porque uno lo inhibe. Vaciado vesical y rectal previo, y aquí, ojo, porque en algunos momentos me piden evaluación del volumen premiccional y postmiccional, entonces eso hay que leer la orden para poder ejecutar la orientación cráneo-ventral a la izquierda, cuando hablamos en la pantalla, y dorso-caudal a la derecha. ¿Vamos bien? Abundante gel. Aquí hay una imagen donde se ve cómo colocamos el transductor, el eje hacia superior para que nos quede lo cranioventral hacia la izquierda y viceversa. Tenemos que identificar imágenes como son la sínfisis, el pubis, la uretra, la vejiga en un solo corte medio sagital, la vagina, la curvatura que compone el canal anal y después la transformación en lo que es la ampolla rectal, el útero y el fondo de saco de Douglas en este sentido, y más o menos esta es la imagen y cómo se coloca la... Y aquí en una imagen podemos ya en escala de grises ver la uretra, la vejiga, vagina, recto. Este es el músculo elevador del ano y obviamente este es el cuerpo perineal. Una imagen de cómo vemos una paciente con descenso mayor y con una embudización. Esto es en reposo, sínfisis, uretra, vagina, recto, ano. Esta es la curvatura ano-rectal, el músculo elevador del ano y la vejiga, y esto es el útero, lo que ven acá. Y cuando la paciente se salva, el sínfisis se queda acá, esto se prolaxa, pasa la unión uretrovesical, inclusive se anterioriza el pubis. La uretra hace un ángulo que inclusive el ángulo de casi 90 o 100 o 10 grados que está acá, se amplía bastante. Hay una embudización de la unión uretrovesical, inclusive con una pequeña valsalva. No necesariamente a detalle podemos medir el músculo detrusor, me estoy explicando. Y todo esto hay que tratar de reportarlo de la manera estandarizada, pero sobre todo más detallada posible para que el clínico ver qué le es de utilidad y qué no le es de utilidad. Estas imágenes, el corte que se utiliza para hablar de músculo detrusor, pensando en una inestabilidad de esta por una vejiga hiperactiva, ha variado. Hay grupos que toman como 5 milímetros, hay grupos que toman como 6. Aquí, como pueden ver, se hacen 3 medidas, preferiblemente a nivel del domus. Se saca el promedio, por lo menos se reporta el menor y el mayor. Generalmente una paciente con este tipo de pacientes con 6 milímetros, 5,5 y muchas con 5 van a estar asociadas a una inestabilidad. Sencillamente es una vejiga, véanlo así, que va al gimnasio, que está hipertrabajando y por supuesto el músculo detrusor está hipertrofiado. Este es otro ejemplo, un poco más hacia la base, pero tomando en cuenta la transición entre el base y el domus, y ahí es donde hay que tomar, y bueno, y son pacientes que clínicamente presentan esto. Es igual cualquier esfuerzo tipo Valsalva. En que hay que cuidar mucho, porque se hicieron muchos estudios que trataron de ver cuál era la presión que la paciente, pero imagínense, tratar de ilustrar a una paciente en un momento de una ecografía o un momento de examen físico, cuál es la presión adecuada para poder estandarizar es muy problemático. Este estudio del 2012, donde trabajó el doctor Hans-Peter Dix y Francisco Orejuela, ellos logran determinar de que se necesitan de manera ideal 6 segundos de pujo de Valsalva para nosotros poder hacer una evaluación adecuada. Y en base a este estudio es lo que yo insisto a la paciente antes de hacer la ecografía para poder tratar por lo menos de estandarizar todas las pacientes en el estudio ecográfico que tiendo a practicar. Se ha publicado mucho sobre la coactivación. Cada vez que yo tengo una paciente que viene de terapia de kinesiólogo episopélvico,
cuestión que yo no tenía en mi país y aquí las adoro, realmente las kinesiólogos de piso pélvico, pero ellas como aprenden a contraer, cuando yo les indico que hagan la valsalva, logro identificar que muchas de estas pacientes hacen una coactivación y hacen entonces una subestimación de los hallazgos ecográficos y seguramente clínicos. Entonces hay que estar muy pendiente, hay que tratar de identificar este tipo de cosas, porque hay que o reindicarle a la paciente que puje o sencillamente hacer una nota que estoy sospechando que hay una coactivación para que esto lo tengan en cuenta. Aquí tenemos imágenes en reposo. En una primera valsalva, iré a una valsalva óptima con 6 segundos y pueden ver cómo la unión uretrovesical, esto es pubis, se acerca, pero realmente la unión uretrovesical, si nosotros tenemos la tranquilidad, la paciencia e insistimos con el paciente que logra empujar por lo menos 6 segundos, los hallazgos ecográficos son muy diferentes y seguramente en el examen físico igual. En cuanto a la coactivación, si nosotros hacemos, la columna habla de la primera valsalva, pues si hacemos una valsalva de 6 segundos, hay evidencia con significancia estadística, sobre todo en la hipermovilidad o movilidad de la unión uretrovesical, en el diámetro del hiato urogenital, en cuanto a milímetros, inclusive en superficie en centímetros cuadrados. Y hay una diferencia, entonces si usted no indica o si usted no tiene la paciencia de que la valsalva sea completa, obviamente usted va a subestimar los valores y probablemente va a normalizar una paciente que muy probablemente tenga valores patológicos. De esto no voy a hablarles mucho porque esto lo saben mejor ustedes que yo y seguramente hay una clase de esto, que es el sistema POPQ. Nosotros podemos inclusive estandarizar en base a la ecografía. Yo no tiendo a reportarlo porque la mayoría de las pacientes que vienen de Pablo, de Henry, de Sergio, ya vienen prácticamente con esta clasificación y si no vienen, yo sé que ellos la tienen en su ficha. El estudio de la clasificación del Dr. Greens, que sigue desde mi punto de vista, por lo menos en la visión del ecografista y no del uroginecólogo, sigue teniendo mucho valor. Yo intento hacer reportes que me indiquen el ángulo de rotación de la uretra, el ángulo retrovesical, para poder de alguna manera clasificar a esta paciente como un GRIN tipo 1, GRIN tipo 2 o GRIN tipo 3. Y como pueden ver, las lesiones del músculo elevador del ano me va a determinar de manera significativa qué tipo de GRIN, en este caso los números 3, de manera significativamente, que son aquellos que tienen un ángulo retrovesical intacto, se prolaxa prácticamente la vejiga con ángulo retrovesical intacto. Tenemos, como pueden ver, sínfisis, vejiga, esta es una paciente que está prolaxada del útero, es muy importante ver el útero, es mucho más difícil ver el útero o el cuello uterino en una paciente posmenopáusica que no tiene quistes en Nabok, que no tiene huevos de Nabok, porque los huevos de Nabok nos ayudan mucho a identificar el descenso del útero. Si usted tiene una paciente que no tiene eso, entonces lo que yo hago es que utilizo gel vaginal para que me pueda dar un borde del cuello uterino. O si la paciente está histerectomizada, también uso el gel vaginal porque me va a dar el límite de la cúpula para saber dónde va a llegar. Si usted administra mucho gel vaginal, le va a hacer esto lo he aprendido con la experiencia, va a ser como un sistema de contención a la vagina y sencillamente la cúpula no va a bajar. Entonces no es la misma cantidad de gel vaginal, por lo menos lo que hacen ecografía de endometriosis, yo lo hago, que aplico para ecografía de endometriosis, que necesito expandir muy bien para ver todo el borde de la superficie vaginal. Y aquí tenemos el recto, ¿sí? A manera de que vayan fijando algunas cosas importantes, el cistocele desde el punto de vista ecográfico, cuando cumple por lo menos 10 milímetros posterior o digamos antes de llegar al pubis, de ahí en adelante eso se puede clasificar o es comparable y se ha demostrado con un menos 0.5 VA en el PUPQ. Y es lo que nosotros ahí, eso es lo que le coloco yo el apellido de cistocele significativo, por lo menos desde el punto de vista ecográfico, ¿sí? En cuanto al el descenso de lo que es el compartimento medio, si se acerca por lo menos a 15 milímetros antes de llegar al pubis o más, si llega al pubis, pues ahí es donde nosotros le colocamos ecográficamente el diagnóstico de histerocele o descenso del compartimento medio de manera significativa. Y eso es equiparable con el mismo POPQ en cuanto a significancia clínica que presenta el paciente. El compartimento posterior, quiero que consideren que el descenso, y es ahí donde yo pienso que la ecografía puede aportar en aquellos casos donde puede haber una
un multicomplejo de diferentes hallazgos, es que hay que considerar que hay descenso perineal, hay rectocele, hay enterocele, hay rectocele y enterocele simultáneos y intussusección rectoanal. El punto de corte que se utiliza o que se ha tratado de estandarizar es también de 15 milímetros, pero en este sentido no llegar al pubis. En este sentido es 15 milímetros que sobrepase la línea de continuidad anal. Uno puede hacer una línea que va directo del pubis recta hacia la parte posterior, pero lo ideal es hacer una línea de continuidad anal, porque esa es la que me va a determinar si realmente el recto se está anteriorizando. Con respecto a eso se lo voy a mostrar en algunos videos. Y aquí podemos verlo, esta es la sínfisis, podemos hacer con la línea de continuidad hasta acá, y entonces aquí medimos si hay 15 milímetros más, entonces nosotros ahí clasificamos ecográficamente un rectocele verdadero significativo. Antes de esto, generalmente no es significativo, puede ser un rectocele verdadero y generalmente es lo que se ha asociado a menos sintomatología por parte de la paciente. La evaluación del músculo elevador del ano, la parte de la técnica es fundamental, no solamente colocar el 3D y que el ecógrafo te diga cómo es. Uno tiene que hacer una corrección del diámetro de mínimas dimensiones, es decir, hacer un diámetro que involucre el pubis y el músculo elevador del ano, porque si usted lo hace a otro nivel, sencillamente no está estandarizado y los valores van a estar errados. Evaluamos esto en los 3 planos ortogonales y renderizamos, y en base a esto nosotros evaluamos tanto estática como dinámicamente. ¿Y qué? Porque generalmente cuando usted coloca el transductor, esto se va a ver así, el diámetro de mínimas dimensiones está así, entonces usted en Z hay que rotar para poder colocar esto a este nivel y poder tomar estas medidas y en base a esto poder evaluar ecográficamente. El balloning, como pueden ver, es un abombamiento del hiato urogenital, me estoy explicando, y está asociado mucho a complicaciones, también a clínica. Y estos son los valores que utilizo y que prácticamente se ha utilizado. Menos 25 centímetros cuadrados es normal, de 25 a 29,9 es moderado, de 30 a 34, 25 a 29,9 es leve, 30 a 34,9 es moderado, 35 a 39,9 es bastante marcado y mayor de 40 es un hiato urogenital severo. Recordar con esta imagen que aquí, dependiendo de las lesiones del esfínter externo del ano, de las lesiones del esfínter interno, inclusive la mucosa, podemos clasificar el tipo de oasis. Recordar que la pelvis o el canal anal o la musculatura que rodea el canal anal es muy diferente en la mujer y el hombre, y por eso es que se han estandarizado una serie de cortes, sobre todo en la mujer, porque la parte anterior es mucho menos larga o menos prolongada que por lo menos en el hombre, entonces no se puede utilizar en caso tal el mismo criterio anatómico. Este es un corte, digamos, coronal del ano, me estoy explicando, donde hacemos una serie de cortes. Técnicamente hay unas precisiones que hay que hacer para que esto esté estandarizado, pero si hay un ángulo mayor de 30 grados a este nivel, esto es músculo elevador del ano, que es la parte más ecogénica, y la parte más hipoecoica es el músculo elevador, perdón, músculo elevador, no, esfínter externo del ano, y la parte más hipoecoica es el esfínter interno del ano. Esto es mucosa anal, me estoy explicando, y cuando hay una pérdida de la continuidad en la circunferencia del esfínter externo del ano, como lo pueden ver acá, mayor de 30 grados, y si eso cumple 3, idealmente 4 de los cortes, con una serie de estandarizaciones que hacemos, entonces nosotros ahí podemos decir que hay una abulsión completa si esto se repite en los 4 cortes. Estos cortes prácticamente nunca los tomamos en cuenta por lo que le había dicho, que la musculatura en la parte anterior, sobre todo en las mujeres, sencillamente está como acotada, como acortada, y pudiéramos sobrediagnosticar una abulsión del esfínter externo cuando realmente ahí no hay músculo, porque no, anatómicamente las mujeres no lo tienen a ese nivel. Entonces esto hay que tomarlo en cuenta. Esta imagen, tuve un problema para descargar una imagen que tuve con Henry, donde le dije, mira, te lo reporté como una malla en la uretra, pero me parece que estás en la mucosa ahí de la uretra. Y sí, bueno, me comenta Henry que fue así. Esta no es una imagen mía, este es de los trabajos del doctor Hans-Peter Diehl, pero la imagen se veía prácticamente así. Y cada vez que hay una malla, reviso bastante bien la uretra, reviso inclusive la vejiga, porque es un dato muy importante para que decidan si la sintomatología puede estar asociada a esto o no. Podemos ver hematomas, ven la malla, y hay un área hipoecoica como que si fuera un quiste de agua, un quiste simple, y sencillamente eso es sangre que hay a nivel de la malla y hay que tratar de reportarlo.
Lo que está más estandarizado, volúmenes residuales postmiccionales mayores de 60 es lo que más se acepta, más de 150 se ha publicado que puede predecir una incontinencia urinaria complicada. Y aquí voy a colocarles múltiples ejemplos. Paciente de 20 años de edad, y empezamos, esta una paciente de 20 años de edad normal. Entonces hacemos este corte, aquí podemos ver sínfisis, acompáñenme, sínfisis del pubis, uretra, vagina, canal anal, recto acá, aquí se ve el útero, una imagen propia, y este es el músculo elevador del ano. Esto lo debemos tener para nosotros poder hacer la evaluación. Aquí hay algo de video. Entonces, sínfisis, uretra, vagina, canal anal, recto, músculo elevador del ano, el paciente puja, 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 no se embudiza la unión uretrovesical. Inclusive, podemos ver, si medimos que la movilidad es bastante menor de 20, 25 milímetros, no hay una proyección del recto por encima de la línea de continuidad anal, y esto es un estudio dinámico y estático bastante normal. Aquí inclusive hacemos una medida, hacemos en reposo, la medida 2 es 34 milímetros y la medida 4 es 20. Entonces nosotros restamos, si había 34 y después 20, entonces hay una movilidad de la unión uretrovesical de 14 y ningún estudio ha reportado que eso se pueda asociar a clínica o a sintomatología. Se habla de 20, sobre todo 25 y 30, que es lo que se va a asociar. Hacemos ángulos retrovesicales, ángulos de rotación del uretra y eso lo informamos como tal. Esta es esta misma paciente, hacemos cortes tomográficos con TUI, con una serie de cortes que ya están estandarizados. Aquí podemos ver el músculo elevador del ano en sus ramas puborectales, me estoy explicando. La paciente la mandamos a contraer porque igual que un músculo, cuando está roto se manifiesta más cuando la paciente contrae. Si usted evalúa a la paciente de manera estática, puede ser que se pierda, o inclusive a veces pareciera que el músculo está roto y se contrae, sencillamente se ve bien el relieve. Entonces pueden pasar las dos cosas. Aquí la paciente la mandamos a pujar, Valsalva, y bueno, aquí hay este valor menor de 25, aquí de repente no lo podemos ver porque no estamos en la presentación, pero esto es menor de 25 y evaluamos, entonces esto es una paciente que no tiene un balón impositivo o un abombamiento patológico del hiato genital. La paciente la mandamos a contraer, también podemos la mandamos a contraer para ver qué tanto disminuye. Hay pacientes a veces que uno acá identifica que no saben contraer porque sencillamente no se modifica o tienen una incapacidad, y eso hay que tratar de reportarlo porque esto puede ser muy interesante para el kinesiólogo de piso pélvico y sobre todo interesante para los ginecólogos para hacer un seguimiento si es que hacen un control posterior. ¿Ven? Aquel quiste de Nabok, este se los quise traer, ¿ven? Este es el cuello. Entonces, cuando hay un quiste de Nabok es muy fácil identificar el útero. Aquí se prolaxa, esta es la punta del pubis o la sínfisis del pubis, y la vejiga inclusive, si aquí medimos, seguramente está muy cercano a los 10 milímetros. Este es el cuello del útero. Y en pacientes premenopáusicos en edad reproductiva es bastante fácil si uno hace un seteo adecuado del equipo. Histerocele o compartimento medio. Quiero que vean acá, miren, el cuello, aquí están los quistes de Nabok, miren cómo prolaxa por encima del sínfisis del pubis. Entonces yo ahí le quito presión para que el cuello termine de salir. Obviamente, los uroginecólogos no van a necesitar una ecografía para ver eso porque ellos lo van a ver en la clínica, pero de repente uno ahí puede informar si esto se está acompañando de heterocele, rectocele, porque eso sí es bastante difícil de repente de distinguir. Ajá. Y aquí sencillamente medimos y obviamente habíamos dicho que el histerocele era significativo 6-15 milímetros ante el pubis, y aquí obviamente sobrepasa y hay una medida bastante mayor. Esta paciente, bueno, tiene, acá no recuerdo cuánto es el valor, pero creo que era como 35. Obviamente miren cómo se abomba, muy diferente a la chica de 20 años. Se los vuelvo a colocar. Entonces aquí hay una ruptura del músculo puborectal, si lo pueden ver. Hay una abulsión del puborectal derecho. Y aquí esto negrito que aparece aquí, sencillamente, ¿qué es? La vejiga, me estoy explicando. Y aquí inclusive esto blanco es un poco del recto que está apareciendo acá. Y aquí, dígame. Central, si la paciente tiene la disposición central, me explico, porque a veces pacientes que tienen problemas inclusive laterales, uno lo que tiene es que ponerse en medio sagital desde el pubis, hacer la corrección sobre todo del diámetro de mínimas dimensiones,
que haya en un mismo plano el pubis y el músculo elevador del ano, porque si usted lo toma como otra manera, eso sencillamente no va a estar estandarizado, y a usted le va a dar unas medidas, a mí me va a dar otro, y a otro le va a dar otro totalmente diferente. ¿Sí? Translabial. Todo eso que le estoy presentando es translabial o transperineal. Yo prefiero usar más la palabra translabial. Y aquí tenemos, ven, van a ver la vejiga que va a aparecer aquí, van a ver inclusive el cervix y el ano, y lo van a ver cuando la paciente, y aquí van, vejiga, que es lo negro, esto es ano, y entre el ano y la vejiga aparece el cervix, porque esta es la paciente listerocele. Entonces usted ahí ya sabe que esto está llegando donde no debe llegar. Músculos puborectales indemnes, quiero que se familiaricen un poco con esta imagen. A veces no se ve la ruptura, pero el grupo del doctor Dix y los que replican esto han estandarizado que sea una distancia de mayor de 25 milímetros entre el sitio que usted sospecha que hay una abulsión del puborectal a la uretra, entonces uno puede decir que hay una ruptura. Pero se tiene que repetir por lo menos en tres de los cortes, con una diferencia de 2,5 milímetros, porque si no hace la estandarización de los cortes adecuados, sencillamente usted puede estar hiperdiagnosticando una abulsión completa cuando no la hay. Si es menos, sencillamente entonces uno habla que es una abulsión parcial. Cistocele y rectocele, al mismo tiempo, pubis, uretra, músculo elevador del ano. Mire, acá hay una, quiero que vean esto que está acá es una malla suburetral y está haciendo el efecto continente sobre la unión uretrovesical. Pero la vejiga se está prolaxando y esto es el recto. Esto es el canal anal y el recto está seguramente por una ruptura del tabique rectovaginal, de la fascia endopélvica está inclusive ingresando al canal vaginal y superando el nivel del canal vaginal. Y aquí lo vemos. Vejiga, recto. Aquí lo vemos un poco mejor. Miren, este es la malla suburetral, la uretra, este es el pubis, y aquí la vejiga está superando. Y aquí el recto también. Y podemos documentarlo de esta manera y podemos medir. Y aquí en este caso medió exactamente 15 milímetros, entonces lo reporto como un rectocele verdadero significativo. Y acá está. ¿Ve? Cómo se prolaxan las diferentes estructuras vejigas, como ya lo habíamos dicho, a este nivel. Cistocele es significativo con ángulo retrovesical conservado más retención urinaria posmicción. 4D lo muestra. Esto es después la paciente haber orinado. 100 cc, hay que reportar una retención urinaria. Esta paciente, inclusive, si pueden ver, hay una embudización de la unión retrovesical, posiblemente por presión, por esta cantidad de orina o por patología intrínseca de esto. Y aquí vemos, aquí quedó el pubis y miren dónde está la vejiga. Entonces podemos medir con claridad que es 53 milímetros, casi 5 centímetros y medio que la vejiga anterioriza el pubis. Antecedente de malla en compartimento anterior, enterocele y intussusección. Esta imagen a mí me gusta bastante. Pubis, uretra, y miren acá, esto es músculo elevador del ano, pero miren, pillen bien esto. Esto es recto, pero esto es intestino delgado. El enterocele, entonces hay un ingreso, y esto a veces es difícil de diferenciar entre uno y el otro. Aquí les doy la imagen, entonces que tenemos la malla suburetral, vagina, enterocele, algo de rectocele, pero sobre todo aquí lo que está ocurriendo es que hay una intussusección rectoanal. Y veanlo acá en el video. Vean cómo ingresa el recto. Aquí viene enterocele por acá, pero miren cómo ingresa acá. Ven, esto está ingresando a nivel y esto se reporta y es bastante interesante que el clínico tenga esta información. El gap, que es cómo cambia o cómo se moviliza, cómo se comporta pubis, y esta es la malla suburetral. En reposo 10 milímetros, la paciente puja, obviamente hay una movilidad porque hay que tratar de conservar una movilidad fisiológica y se mantiene en el 10 milímetros, esto es un gap conservado y una uretra que no está fija porque se está movilizando junto con el gap, junto con la malla. La disposición de los brazos laterales nos pueden ayudar a saber si es una TOT, TBT. Me explico, si usted ve brazos muy laterales, eso es una TOT, y si usted sencillamente ve que el brazo asciende un poco, este sínfisis del pubis, entonces una TBT. A veces las pacientes le llegan a los uroginecólogos, fueron operados en otro grupo, la paciente no tiene ni idea qué es lo que tuvo,
y sencillamente la ecografía nos puede ayudar por lo menos a una orientación si el clínico lo requiere. Enterocele y rectocele, aquí van a ver cómo aparece, acá está rectocele y el enterocele, ¿sí? Lo estás viendo, Henry. Inclusive, aquí yo lo veo, yo dije, me quedé corto, 45, 40 y tantos centímetros de superficie, llegué, me centralicé más, es uno de los balones más grandes que he tenido, este junio, otro fue una chica de 23 años que tiene una hiperlaxitud que tú me enviaste, 62 centímetros cuadrados, yo quedé impresionado, y todo esto sencillamente prácticamente la pantalla no me cabía para poder abarcar esto. Esta paciente, este es otra, 28 años, hiperlaxitud, refiere incontinencia urinaria, no tiene parto, pocas relaciones sexuales, la paciente no es obesa, y empezamos a ver, tenemos un músculo elevador del ano bien, no hay abulsión, se ve todo estructuralmente bastante bien, y cuando la mandamos a pujar da más de 25, 28,79, y muy probablemente esto tenga que ver con su cuadro generalizado de hiperlaxitud. Tenemos una paciente similar a esta, le enviaron aquí en el piso pélvico, me la reenvían y la paciente bajó de algo así de 31 a 20, solamente con la kinesiología del piso pélvico. POPQ3AB. Aquí tenemos, ven, vejiga, uretra, se anterioriza completo, ahí hay que quitarle la presión porque si no usted no lo puede ver, si usted está muy concentrado. Generalmente cuando uno está aprendiendo ecografía, por lo menos me pasó a mí, yo colocaba el traductor más pesado tratando de ver cosas que no veía, pero ahí hay que tratar de aflojar un poco y bueno, y aquí vemos el balloning, vejiga, se asoma la vejiga, esto no es una malla, esto es el borde ecogénico de la vejiga. Sí, TOT competente con una abulsión del pubo rectal derecho. Esto es la malla, ¿ven? Esto es uretra, esto es pubis. Y aquí tenemos, miren, rectocele, ¿sí? Este es el canal anal, anterioriza. Pero cuando vamos al estudio dinámico, está la malla, una TOT, lo ven que es lateral, pero dense cuenta que cuando contrae, esto prácticamente no hay músculo elevador del ano. Vean acá, ¿ven? Se repite prácticamente en 3, en 4 sitios, entonces es una abulsión total del pubo rectal. Y aquí vemos, ven cómo está roto acá el pubo rectal, que en este nivel no lo está. Sí, pubo rectal indegne. Se lo vuelvo a colocar para que vayan como familiarizándose en las imágenes. Pubo rectal, la paciente contrae en B, y al contraer sencillamente no se produce una solución de continuidad. Contracción, falso positivo por lesión. Si el médico tratante me dijo, pero Linder, ahí yo veo algo en la vagina. Ese es la punta del preservativo con gel, que yo lo dejé, no pude agarrarlo, y pareciera que hubiera una lesión, porque ese mismo médico, yo le había enviado una lesión parecida, y eso quiere decir que me revisan las imágenes, no solamente me leen lo que reporto. Miren esta imagen, pubo rectal. Esta es una imagen renderizada ano, vagina, y aquí podemos evaluar, se ve bastante bien. Y le muestro mucha imagen porque yo generalmente, que hago también ecografía endometriosis, cada vez que me enfrento a esto, cada vez que uno ve una imagen de anatomía, donde hay nervios, ganglios, vasos, es decir, es como un cielo muy estrellado, y la posibilidad que nosotros tenemos, y tenemos que tratar de identificar, no solamente ver lo que está estandarizado, sino inclusive ver si hay algo que a usted no le cuadra, pues usted tiene que tratar de ver qué es lo que, familiarizarse con lo normal para después tratar de familiarizarse por qué esto está acá en este momento. Abulsión completa del pubo rectal derecho. Miren, esta es una abulsión bastante importante. Ya antes que la paciente contraiga, aquí hay una simetría. ¿Ven esto con respecto a esto? ¿Sí lo ven? Yo no mido esto. ¿Para qué voy a medir del lado derecho si yo sé que ahí está roto? Yo mido del lado izquierdo para ver, no vaya a ser que la ruptura completa del lado derecho me esté enmascarando una ruptura, una abulsión parcial del lado izquierdo, porque sencillamente yo veo la simetría.
y que yo subjetivamente diga, no, el lado izquierdo está bien, porque puede ser que aquí esté con una abulsión grande y aquí haya algo discreto, y si hay más de 25 milímetros, entonces yo por lo menos reporto y pudiera enmascararse, ¿sí? Coactivación Valsalva para pacientes con terapias de kinesiología del piso pélvico. La paciente yo la mando a pujar y miren lo que hace. Más bien contrae, ¿ves? Ella no sabía pujar, pero es porque está tan entrenada haciendo contracción que no sabía pujar. Entonces yo le hago una notica, la paciente me está haciendo una coactivación, no tengo claro cómo está haciendo el balón, pero bueno, desde el punto de vista funcional, de repente si ella está controlando eso, seguramente eso es lo que le va a resultar. Esta es una paciente con una episiorrafia, una episiotomía, una episiorrafia que venía, me la envían por una ecografía de endometriosis por dispareunia. Le encontré probables adherencias perianexiales bilaterales laxas, no tenía absolutamente nada, pero a ella le dolía cuando uno introduce el transductor y le duele esta área. Esta imagen que está aquí hipoecoica, por encima del canal anal, esto no debe estar ahí, porque eso es cuerpo perineal, me estoy explicando. Entonces, inclusive logro medirla y sospecho que esto puede ser un granuloma de la episiorrafia o la episiotomía. Cuando inclusive yo estoy evaluando ano, se ve esto acá, porque si yo me concentro solamente en esto, que inclusive está contactando el esfínter externo del ano, y pareciera que inclusive quiero borrar, si yo hago un ángulo aquí claramente mucho más de 30 grados. Entonces, pareciera que hay un granuloma, y un granuloma que está asociado a una abulsión del esfínter externo del ano, por lo menos. Este es subparauretral derecho. Creo que este es de Pablo. No. Este es del médico que me dijo, no voy a dar el nombre, que llega y me dice, mira, Linde, pero es que se parece la imagen del gel a lo que tú me reportaste hace 2 meses. Que esto es un quiste, muy posiblemente Gardner, de conducto de Wolf, que es ecogénico porque aparentemente tenía mucho contenido denso. Toda masa que parezca sólida, yo siempre le coloco Doppler porque me va a decir que esto es quístico. Inclusive le bajé bastante PRF, por eso hay mucho artefacto, pero sé que en el centro no hay nada, entonces yo sé que eso sólido no es, por lo menos. Y si es sólido, por lo menos le hago un 3D, bajo mucho el PRF y puedo ver la masa, que sé que no está irrigada por ningún lado. Extrusión de la malla, miren esta malla. Esta malla hizo una rotación. Es una TOT, como decía la doctora, son las que más, porque tienen más superficie vaginal. Hacen como un giro y hay 2 puntos de extrusión. La paciente estaba muy sintomática y realmente el médico tratante me dijo, inclusive yo la toco en varios puntos. Y bueno, y aquí se puede documentar. 62 años, antecedentes, 2 cirugías por hemorroides. Miren, se introduce los dedos para corregir recto. Bueno, había muchos, pero yo lo que quise fue mostrarles esto. Uno, para que hagan familiar esa asimetría, una abulsión del pubo rectal derecho, ¿ven? Cuando contrae, inclusive parte del izquierdo también, pero el resto, el pubo rectal derecho está completo. Pero miren lo interesante de esto. Acá hay una asimetría del músculo esfínter interno del ano. Está más grueso anterior que posterior. Esto es un esfínter interno del ano roto o lesionado por las 2 cirugías de hemorroides que ya tiene. Entonces se hace el signo de la media luna, donde hay una simetría y uno tiene, pero el músculo elevador del ano, que es externo, que es el blanco, sencillamente está completo. Entonces cuando se acerca la mucosa al externo, uno tiene que asumir que sencillamente el interno debe estar roto, debe estar abulsionado parcialmente. La abulsión parcial del elevador del ano, del esfínter externo del ano, esto es una abulsión. Esta me la mandó Eliana Ruiz porque la paciente debe tener una episiorrafia y quería, sí, entonces ahí se ve la abulsión un poco, entonces pareciera que el músculo, que el esfínter interno y se introduce hacia el interno y realmente hacia el externo, y es que el externo está roto en esa situación. 30 años, dolor perianal, paravaginal, luego intento coital enérgico traumático. Bueno, no les voy a describir, de verdad que yo le pregunté qué fue lo que hicieron, fue algo acrobático, realmente acrobático. Este es el ano y me encuentro esto. La paciente hace un tremendo hematoma, me estoy explicando, que contacta el músculo esfínter externo. Esto es canal endocervical medio sagital. ¿Me explico? Acá, esto es el contenido, me estoy explicando. Su médico tratante después me comuniqué y decidió colocarle antibiótico por el riesgo de que ese hematoma se accedara.
Y aquí están bien el canal anal, lo negro es interno, lo blanco es externo, lo contacta, pero no lo lesiona, obviamente, y este es el hematoma, en este caso denso. Y cuando yo le coloco Doppler, sencillamente ven que está rodeado, está hipervascularizado posiblemente por la reacción inflamatoria y traumática, pero bueno, esa paciente está súper bien. 34 años de edad, parto complicado. Ella dice que complicado, ella perdió el conocimiento, no supo cuándo nació la guagua, pero nació por parto vaginal, 2,600. A las 6 semanas hace un acceso perianal, luego dispareunia en aumento, le solicitan ecografía por endometriosis por dispareunia. Solo sospecho alguna adherencia igual en esto, la lesión en su mucosa vaginal y perianal es lo único que logré encontrar y miren acá. Esto fue con técnica introital y ven esto que está acá, esto blanco que está acá, es lo que a ella le duele. Cada vez que yo presionaba ahí, brincaba en la camilla. Presionaba ahí, brincaba, yo creo que es una fibrosis, una cicatrización, seguramente ella va con estos expertos en piso pélvico, le hacen, no sé, una resección de esa lesión y obviamente yo creo que va a mejorar muchísimo. Litiasis ureteral, ¿por qué le traigo imágenes de litiasis? Esto no está estandarizado, que uno tiene que ver la vía urinaria. Pero yo empecé a hacer ecografía de piso pélvico en Estados Unidos, creo que cuando piden ecografía de piso pélvico, solo ecografía de piso pélvico. Y yo tuve un reclamo. La primera ecografía de piso pélvico se la hago yo a una paciente de mi esposa, la doctora Betty Zambrano, y ese día vamos a reunión clínica con el doctor Viñal. Y el doctor Viñal me dijo, ya empezó con la ecografía de piso pélvico, ¿cómo le va? Y Betty dice una vez, mal. ¿Cómo que mal? Claro, doctor, me hizo una ecografía de piso pélvico y ni siquiera me vio el útero ni los ovarios. Por favor, entonces el doctor viene y me dijo, Linder, vean el útero y los ovarios para que la señora no se ponga brava. Y ahora yo le hago todo eso a todo el mundo. Pero entonces, como yo hago ecografía de endometriosis y son uroginecología, y para mí es fácil ver uréteres, ¿por qué no voy a ver los uréteres? Y me encontré una cantidad de información que puede ser válida o no, pero que se debe registrar, como esto. Esta paciente, miren la fecha, 5 de julio, esto fue esta semana. Urotac de hace 29 días. Uréter, estoy tratando de uréter, miren lo que es. Parece grasa, sí, pero resulta que da sombra posterior. Un tremendo cálculo renal, cálculo ureteral, miren acá. ¿Ve? La paciente cuando se orina se mueve, me estoy explicando, cuando pasa diámetro ureteral distal, normal, 2 milímetros, proximal, 5,5. Lo medimos más de 1 centímetro, a mí me parece que es bastante. Ustedes no son urólogos, pero manejan mucho más esto que yo. Inclusive, yo trato de ser bastante descriptivo. ¿Saben? Cuando yo reporto, porque yo me imagino que soy yo el que tengo que operar, como no opero, a lo mejor le tengo más miedo y más respeto a esto, y sencillamente hasta le doy la distancia, cuánto está el meato ureteral en vejiga, etcétera, etcétera, y le doy todas las directrices para que ustedes se puedan ubicar. Y aquí tenemos. Entonces, yo personalmente no tengo claro si esto va a salir por este orificio, porque tiene más de 1 centímetro, y eso a lo menos. Y aquí yo sigo el uréter, aquí está el uréter, porque me encontró también cálculos distales y cálculos en el trayecto medio. ¿Me estoy explicando? Quiste vesical, este es de Henry, pero obviamente el quiste, pero esto lo que quiere decir es un quiste insignificante, lo ven acá, pero esto lo encuentro porque yo busco o se busca la pared vesical. ¿Y por qué lo busco? Porque siempre estoy pensando en nódulos endometriósicos. Siempre estoy pensando en nódulos endometriósicos. Entonces me encuentro otras cosas que pudiera reportarse. Aquí está el renderizado del quiste, es del urotelio, de la mucosa, y le hacemos un 3D como que si fuera una citoscopia virtual, y esto es lo que se va a encontrar en caso tal que le haga una citoscopia, pero bueno, Henry me dijo, con esto ni nombrarlo. Le hago un corte adrede, donde se vea, y aquí se puede ver que es realmente un quiste. Tenemos una trigonitis. Yo creo que es importante que los médicos por lo menos sepan que ecográficamente, ustedes vieron, esto es trígono vesical. El trígono vesical ecográficamente se diferencia del resto de la superficie de la luz vesical, porque la luz vesical es coarrugada. En cambio, el trígono vesical es liso. Y al final de esa lisura es que uno va a encontrar la desembocadura de los uréteres. Para aprender a ver uréteres, usted identifica el trígono, llega al final del trígono y vaya lateral. Y si no lo sabe identificar, quédese ahí 5 minutos, que en algún momento va a rectar el uréter. Ah, ahí está el uréter, y después trate de seguirlo. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Entonces, esto normalmente yo no lo veo, esto es un 3D del trígono, está todo coarrugado, y esto es como que si fuera una citoscopia virtual. ¿Me explico? Eso no debería verse así. Y cuando yo le hago Doppler a esto,
esto está muy irrigado, me estoy explicando. Entonces, o esto es una cistitis, una trigonitis que está afectando esto, o algo debe estar ocurriendo acá, ¿sí? 16 años, virgen, primera ecografía. ¿Y por qué les traigo esto? Nada de piso pélvico. Por lo mismo que les digo en la ecografía. La ecografía, si es una ecografía ginecológica, yo soy enemigo de hacer ecografía ginecológica para ver el útero y los ovarios. Enemigo. Yo trato de ver más allá. Hay tantas estructuras en la pelvis con un ecógrafo. Claro, te tienes que entrenar. Entonces yo veo, y yo en las pacientes vírgenes suprapúbicos siempre les reviso vagina, porque quiero ver si hay una colección, si hay un posible tabique rectovaginal no comunicante, etcétera, etcétera. Y cuando la veo, miren, acá está, esto es útero, esto es vagina, y miren lo que me encuentro acá. Aquí está el ureter rectando, y esta imagen no debe estar acá. No sé qué es, pero miren, yo sospecho que es un mioma vesical, que son rarísimos, y más en una chica de 16. Aquí está el ureter, ¿ven? Y aquí está el otro ureter. Entonces está inclusive entre las dos desembocaduras del ureter. Lo mido, tiene ecogenicidad de mioma o de miometrio, por decirlo de alguna manera. Y bueno, yo le sugerí a la paciente, si fuera conmigo, tendría que hacer una transrectal, puede ser una ecografía de piso pélvico, porque me acerco más a esto, o una resonancia magnética. Pero le dije que no tenía pinta de maligno ni nada, que no hay un apuro, no está obstruyendo, aquí lo ven, ¿ven? Esto es vagina, esto que está acá. Esto es vagina transverso, ¿lo ven? ¿Ve? Y esto es recto, ¿sí? Y esto es la lesión. Entonces uno se puede encontrar muchas cosas tratando de hacerlo más acucioso. Y esto es una masa que me la envía la paciente, nunca se había hecho una ecografía transvaginal, que no sé qué, y de una vez yo estaba esa vez con un felo y me dijo, Linder, eso es un cáncer. Pues yo le digo, sí, bueno, tu masa sólida, hipervascular, pues me pongo a ver. Y cuando la veo un poco más con detalle, como hacemos ecografía fetal también, yo le digo, pero esto parece un riñón pélvico congénito. ¿Me estoy explicando? Muy confundido con cánceres anexiales. Bueno, ya para terminar, hematoma en piso pelviano. Liana Ruiz me está invitando por ahí para dar una clase de ecografía intraparto. Yo diría que periparto. Esta es una paciente que hace un hematoma posparto a las 2 horas. Esta es la sínfisis del pub, está colapsando completamente la uretra. Aquí está en el área que no colapsa la uretra, pero ven que la uretra está dilatada. La uretra no se debe ver así. Y si medimos el diámetro de la uretra, 12,7 milímetros, 1,27 es mucho. Inclusive trato de ver si el hematoma no está colapsando el canal anal. Entonces, porque si colapsa, porque a lo mejor entonces la paciente va a tener problemas defecatorios. Bueno, el hematoma se estabilizó y posteriormente a las horas tenía el mismo tamaño menos y la paciente súper bien. Bueno, quise traerles mucha práctica, que es lo que no les dan en ningún lado y lo que no se lee. Pues la experiencia se obtiene, les quise traer un poquito de la experiencia que tengo. Muchas gracias. Pregunta. No, pero tengo unos minutos. Por favor. ¿Alguna pregunta para el doctor? A mí el valor de corte de 20, aunque algunos los usan, no me gusta. Yo trato de que sea 25, me estoy explicando. Y si te soy sincero, para no etiquetar a la paciente, si la paciente tiene 25 y la paciente nunca en su vida ha tenido incontinencia y el ángulo no está rotado, yo trato de no etiquetar a la paciente. Me comunico con Pablo, con Henry en privado, le digo yo le veo esto, no voy a hacer que esto sea una cuestión inicial, me explico, pero no me gusta etiquetarle porque si no la paciente dice yo tengo un problema, me estoy explicando, y yo no soy, de paso que yo no soy quien la va a resolver para estarle yo generando una información inadecuada, que se la generen ellos, que son los que resuelven eso. Me explico, en ese sentido trato de ser muy cuidadoso, me explico, para no enfermarlas de acá cuando aparentemente ni siquiera en la parte pélvica están.
Por supuesto, si tiene 30, 32, digo, aquí se está moviendo esto muchísimo, así no tenga, porque a veces hay pacientes que se mueven mucho, pero hay una angulación del uretra con la vejiga y entonces hace una falsa válvula. La paciente no se orina por eso mismo, estoy explicando. Entonces, pero si no hay ángulos variados, ahí en el límite, me cuesta etiquetarle cuando todo lo demás está perfecto. Sí. No, no debe tener perforación rectal, porque el recto debe tener contenido para yo poderlo ver. ¿Me explico? Porque si está vacío me es más difícil. Y vesical tampoco, ellas orinan porque generalmente es posmiccional, pero a veces algunos me colocan, quiero verle la diferencia entre premiccional y posmiccional. Entonces, yo trato de hacer lo que me piden, lo que necesiten. Sí. Sí, mucha información. Muchas cosas. Bueno, los cánceres vesicales, de uretra, sí, tenemos un montón. Si yo pudiera pasar aquí 5 horas hablando de nada más de piso pélvico, pero hemos encontrado muchas cosas y se ha ayudado a orientarnos. Sí. A ti. Bueno, vamos a hacer un pequeño break.